Isaías. El libro de Isaías, capítulo 58, versículo 11. Si la han encontrado, mis hermanas, me señalan con el dedito. Amén. Amén. Y la palabra del Señor dice así: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Que el Señor bendiga esta lectura, mis hermanas. Vamos a conocer por qué Jehová nos pastorea. Pastorear, mis hermanas, se define como cuidar, proteger, guiar, alimentar, prestarle cuidado a la oveja. Y vamos a ver algunas características de estas ovejas que somos nosotros. La principal característica de esta oveja, que las ovejas son cegatonas, son ciegas, mis hermanas. Ven muy poco, son cortas de vista. Y producto de que son cortas de vista, son muy dependientes del pastor. Se extravían con mucha facilidad, se desvían del camino, se meten en peligros, si están apartadas de su pastor, tratan de extraviarse del rebaño, porque lamentablemente ellas ven muy poco. Pero ¿sabe cuál es la característica mejor que tiene ella? De que así como son cegatonas, se les desarrolla con mucha más facilidad el oído. Y el Señor nos compara a estas ovejas. Quizás somos, entre comillas, somos cegatonas, nos metemos en diferentes problemas, tenemos dificultades, pero ¿sabe? El Señor nos dice de que, y San Juan nos dice así, que cuando Él las ha sacado fuera, a todas sus ovejas Él va adelante. ¿Sabe por qué? Porque sus ovejas las oyen, porque las ovejas escuchan y conocen la voz de su pastor. Que el Señor a nosotros nos ayude para que nosotros, como estas ovejitas que somos, aprendamos a escuchar la voz de nuestro pastor. Porque su palabra también nos dice de que, y Él nos recuerda que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Que el Señor nos ayude, mis hermanas, para que estas características que tienen estas ovejas lo vamos a ver reflejado en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque así como somos esta oveja, nosotros somos dependientes de Dios. Dígame usted puede hacer algo por algo propio, usted puede resolver a lo mejor. Hay cosas que podemos resolver, hay cosas que podemos hacer, pero hay muchas cosas que se nos escapan de nuestras manos. Porque somos dependientes, porque somos indefensas, porque somos muchas veces, mis hermanas, torpes. De repente no sabemos tomar decisiones porque como esta oveja, y más adelante lo vamos a ver, vamos a ir desarrollando qué tipo de ovejas somos, hay muchas veces que queremos ir mucho más adelante que el pastor, queremos correr más rápido, pero nos damos cuenta, mis hermanas, que cuando nosotros tomamos decisiones apresuradas,
vaya que de repente el golpe es fuerte. Que el Señor nos ayude. Mire, dice que estas ovejas necesitan vivir en un rebaño, porque no se pueden cuidar a sí mismas. Porque si se ven solas, si se extravían mis hermanas, se pueden caer en el aprisco, mueren de hambre, no hay quien las trasquile o les saque la lanita. Tiempo atrás se dio en las noticias de que había una oveja perdida y la encontraron. ¿Y sabe cuánta lana le sacaron? 27 kilos de lana, mis hermanas, porque no había un pastor que la cuidara, que le cortara sus pezuñas, no había quien la alimentara y estaba delgadísima. Muchas veces la lana que tiene esa oveja hace ver a la oveja así como imponente, que a lo mejor se puede valer por sí sola, pero usted sáquele toda la lana a una oveja, se ve flaquita, indefensa. Y ellas cuando las llevan a trasquilar, ellas no gritan, ellas se dejan así como, quedan tranquilitas. Que el Señor nos ayude para que cuando el Señor nos habla en nuestra vida, nosotros nos quedemos tranquilos, escuchando la voz del pastor. ¿Y sabe qué pasa a estas ovejas si el pastor no las cuida? Y que el Salmo 23 nos dice que unge nuestra cabeza con aceite. Está hablando de la oveja. ¿Y sabe por qué se le unge a la oveja con aceite? Sirve como repelente en sus cabezas, porque ellas son molestadas por las moscas. Y las moscas se le meten por los oídos, por las narices, por los ojos y por la boca. Y al meterse por esto, por las narices, boca y oído, ellas ponen sus huevos y las larvas llegan a entorpecer de tal manera a la oveja, mis hermanas, que ellas empiezan a darse golpes entre ellas y se vuelven locas. Y a tal punto de que se mueren. Por eso Dios nos compara a esta oveja y dice, unge mi cabeza con aceite. Que el Señor nos ayude, que este aceite que el Señor nos está ungiendo, que pueda proporcionar en nuestra vista que nada se nos pegue, que no escuchemos cosas que no debemos, que no hablemos cosas que no debemos, que no miremos cosas que no debemos. Quizás las redes sociales, mis hermanas, están a la orden del día. Usted aprieta un botón y usted puede ver de todo lo que usted quiera. Pero que el Señor nos ayude, que este aceite, que para la oveja como repelente, que también sirva para nuestras vidas, mis hermanas, que podamos, como le decía, escuchar la voz del Maestro, escuchar la voz de este pastor que es el Señor Jesucristo. Y ¿sabe qué más? ¿Qué pasa con esta oveja? Que si usted no le quita la lana, ella se puede pasar por un río y se ahoga. ¿Y cuántas veces nosotros, mis hermanas, cuando pasamos por diferentes situaciones, sentimos que nuestra vida se ahoga y nos desesperamos, pero no nos damos cuenta de que a nuestro lado está el buen pastor que nos ayuda? Y como le decía, esta característica que tiene esta oveja, que es casi ciega, porque ve, pero su oído escucha la voz del buen pastor. Y ahora vamos a ver las características de este buen pastor. El pastor, como les decía, debe de cuidar a la oveja, alimentarla, sacarle su lana, preocuparse de ella en su rebaño, que no se vaya del rebaño, que no vaya a comer otros pastos, que coma buenos pastos. Y el Salmo, como le decía, el Salmo 23 nos dice de que Él nos lleva buenos pastos. Y el buen pastor, que es Jesucristo, nos da buenas provisiones. No solamente lo estoy hablando, mis hermanas, en el ámbito espiritual. Mire lo que nos dice Filipenses
4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y no solamente la parte espiritual, mis hermanas. ¿Cuántas veces ha faltado a nuestra mesa y Dios toca los corazones de un hermano, una hermana, un vecino, y nos va a golpear la puerta y nos provee para nuestra necesidad? Es Dios el que toca los corazones. Es Dios el que pone el querer como el hacer en nosotros. Así que, como este es nuestro buen pastor, no solamente nos da provisiones espirituales, sino también nos da provisiones materiales. Y Él nos cuida. Su palabra dice que Él conforta nuestra alma cuando nos sentimos agobiados, cuando nos sentimos cansados, cuando queremos de repente sentarnos y no escuchar a nadie porque estamos cansados muchas veces de cada situación de nuestra vida. Muchas de nosotros trabajamos, muchas de nosotros salimos a trabajar. Ustedes que quedan en casa, eso no quiere decir de que ustedes no se cansen. Ustedes también se fatigan. Pero este Señor, que es el buen pastor, nos lleva a buenos pastos, nos lleva a buenas aguas, refresca nuestra alma y nos da aliento. Dice que nos guía, Él nos da buenas direcciones, nos muestra el camino por donde andar. Y Él, este pastor, tiene una vara y un cayado, que son palos, mis hermanas. La vara es para proteger a esta oveja de las acechanzas del enemigo, ya sea lobo, ya sea león, ya sea lo que quiera atacar a la oveja. Y el cayado, que es un palo que tiene una curvatura, este sirve, mis hermanos, cuando la oveja se quiere desviar. Cuando el pastor ve que la oveja ya se está apartando mucho del redil, con el palito la trae hacia él. Y así el Señor es con nosotros. Cuando ve que ya nos estamos desviando del camino, Él con su cayado nos tira para volvernos al camino. Y como le decía, en este rebaño también hay ovejas medias porfiaditas que quieren ir delante del pastor o quedarse un poquito más atrás del rebaño. Y sabe, hay un método, yo creo que hay algunas semanas que vienen del sur, que se criaron en el campo. El pastor le quiebra parte de su pierna o del muslo, por eso se le llama la peniquebrada, porque le quiebra a esa oveja desobediente que no quiere quedarse en el redil, le quiebra como una patita y después se la venda con amor, y esta oveja queda al lado de uno, del pastor, para los cuidados. Es así el Señor, y su palabra nos dice que Él vendó a la peniquebrada. Nosotros en otro tiempo, mis hermanas, pertenecíamos a la escoria de este mundo. Pertenecíamos a la escoria de este mundo. Pero como llegamos a este buen redil, cuando el Señor nos llamó a este redil, vendó nuestras heridas, como oveja nos cargó sobre sus hombros y nos dio los cuidados y protección que esta oveja necesita. Usted es una oveja especial, mis hermanas, porque tiene un buen pastor que ha sabido cuidar de usted, le ha dado buena palabra, le ha dado buenos pastos, le ha dado buenas aguas que ha confortado su vida. Así que no se menosprecie diciendo, no, yo soy lo peor. No, mis hermanas, desde que hemos conocido a este Salvador, somos seres especiales. No por nuestros propios medios, sino porque en Él son todas las cosas hechas nuevas. Porque Él nos dio una salvación. Porque Él dice en su palabra de que Él dio su vida por estas ovejas. Usted está en este rebaño, usted está en estos pastos, está comiendo buenos pastos, está
está bebiendo buenas aguas. Así que siéntase privilegiada. No egocentrismo, no, que su ego no se eleve, sino por el contrario, mis hermanas. Por el contrario, porque no es mérito suyo, sino es mérito del buen pastor que usted está dando buenas lanas. Y como le decía, él venda a esta Penny quebrada que quiere irse fuera de estos pastos. Y el Salmo 23, como le decía, él dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso, mis hermanas, saber de que en este rebaño usted tiene una morada eterna. Es cierto, muchas veces decimos, no, que está subiendo el aceite, está subiendo el pan, está subiendo todo esto, pero hay tiempos mejores para los que creemos en Dios. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una morada eterna. Claro, aquí pasamos muchas veces dificultades, pasamos enfermedades, tenemos la pérdida de seres amados, pero ¿sabe? Aquí nos declara Dios que en la casa de mi Padre hay muchas moradas, la cual usted va a gozar porque hay un tiempo venidero de que todos estamos esperando que venga el retorno del Señor Jesucristo, de este buen pastor que con amor la trajo a este rebaño, la limpió, quizás venía esta oveja maloliente, esta oveja venía con su lana quizás. ¿Usted ha visto cuando no se le saca la lana a la oveja? Es como pelotones que tiene. Él se dio el trabajo, mis hermanas, de limpiarle, de sacar esta lana, y ya para el próximo verano a lo mejor volvió nuevamente a salirle lana a esta oveja, pero ya no era la misma lana, sino por el contrario, era una lana mucho más bonita. Y así el Señor emocionó nuestra vida, trayéndolo a este rebaño, a estas buenas aguas. Así que, mis hermanas, permita de que esta oveja pueda escuchar la voz de su Señor. Y se va a hacer notoria esta palabra que hemos leído, que Jehová te pastoreará. No solamente en los momentos felices, cuando estamos felices, cuando no hay necesidad de nada, cuando a lo mejor, entre comillas, tenemos nuestra vida casi resuelta, mucho más en los momentos malos. Él nos va a pastorear. Cuando usted se sienta débil, cuando usted se sienta decaída, recuerde que usted es oveja. Y vaya y siéntese al lado de su pastor. Sienta como él la acaricia, sienta como él le está dando los cuidados, que la tapa con su manto, porque los pastores andan con su manto y cuando ven a una ovejita que está tiritando de frío, ellos se lo sacan y la cubren. Así el Señor ha sido con nosotros. Cuando hemos estado tristes, cuando hemos estado quizás pasando por dificultades, problemas, Él nos otorga su manto y nos tapa, nos cubre. Y yo creo y estoy más cierta y segura de que muchas de ustedes, como ovejitas, han sentido las caricias del Señor cuando han estado tristes. Así que el Señor bendiga esta palabra en nuestras vidas, sabiendo de que usted es oveja en este rebaño y que tiene un pastor que dio su vida por usted y la defiende. De cualquier circunstancia, de cualquier problema que usted tenga,
de cualquier circunstancia, de que usted el día de mañana va a vivir, recuerde esta palabra, que Jehová la pastorea, de que usted no va sola en este rebaño, sino por el contrario, con este cayado y con esta vara, el Señor le va indicando el camino. Y cuando se quiere desviar, con un pequeño toquecito, ni siquiera, mis hermanas, ni siquiera el pastor, con el cayado ni con la vara, la azota, sino por el contrario, le da pequeños toquecitos para que se vuelva al camino. Que se haga notoria esta palabra en nuestras vidas cuando, como le decía, cuando venga el desaliento, recuerde que hay un buen pastor que la está guiando a buenos pastos. Que el Señor le bendiga, que el Señor le conforte su vida y que esta palabra se haga notoria cada día en su vida. Así que muy agradecida del Señor, muy agradecida de esta palabra, porque primeramente es para mí. Es como buen cocinero, mis hermanas. Ustedes como dueña de casa, todas, primero probamos la comida y después vamos a repartir. Así que esta palabra primeramente es para mí, reconociendo de que somos seres imperfectos, somos ovejas indefensas, dependientes del buen pastor, y que se nos desarrolle este oído de nuestro corazón para que podamos escuchar la voz de nuestro pastor. Muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias por esta palabra, y para Dios sea honra y gloria. Mi hermana Mari sigue con el servicio.